¿Alguna vez te has preguntado qué es ser racista o si tú lo eres? El racismo es un problema social que no solo afecta al Perú, sino al mundo entero hace siglos. Para conocer más sobre este tema, cómo surgió, qué estamos haciendo y cuáles son las consecuencias, te invitamos a que escuches este episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Chicas del Podcast. Por el otro lado está Lu. ¿Cómo estás, Lu? Hola, Conce, bien, bien, acá esperando pues este tema también que ha sido bien sonado, también con muchas dudas, ¿no? Hoy día vamos a hablar de la lucha contra el racismo. Creo que es un tema bastante importante y que nos debe de involucrar a todos, pero queremos saber más, ¿no? ¿Tú qué opinas, Conce? Así es. Además de interesante, creo que es importante, porque es un problema que no solo involucra al Perú, ¿no? Sino que lo vemos en verdad que se da en todo el mundo, Ujú. sin excepción, en países desarrollados como Estados Unidos. El año pasado hubo un caso muy sonado, ¿no? Pero hoy nos vamos a centrar acá, de la lucha contra el racismo en nuestro país. Claro, para comenzar, ¿no? Porque siempre vamos Exacto. de a poquitos, porque, ¿no? Si bien, como tú dices, se ve en todo el mundo, pero vamos a centrarnos un poquito acá. Y para eso tenemos a nuestra invitada. Vamos a Así presentarla. es. Ella es Valeria Reyes. Ella es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ella trabaja como docente también ahí. Tiene una maestría en estudios avanzados en justicia transicional, derechos humanos y Estado de Derecho. Siempre ha estado interesada en el derecho penal internacional, el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. Y es por eso que hoy conversamos con ella. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Lu, hola Consuelo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora La hora exactamente que nos estarán escuche. escuchando este podcast. Exacto. Sí, así es. Hola Valeria, muchas gracias por acompañarnos en este episodio para conversar sobre este tema que, como lo decíamos, es creo bastante importante y que puede que sea todavía poco tocado, ¿no? Porque hay cosas que están normalizadas, creo yo, ¿no? Se camuflan ahí como chistes, como bromas, pero que en verdad tiene un poquito una connotación de racismo, ¿no? Totalmente, como tú bien lo dices, Consuelo, em, como que hay cosas que uno diría que están normalizadas y eso nos hace pensar que de repente no se habla tanto del racismo. Yo creo que en general el tema por ahí ya incluso a algunos los ha llevado un poco al hartazgo, ¿no? Como otra vez vamos a decir que esto es racista, esto no es racista, aquí no existe el racismo, el que no tiene dinga tiene mandinga y tantas frases Ujú. que suelen ser utilizadas para invisibilizar un problema que es estructural a nuestra sociedad, ¿no? Entonces sí me parece súper importante que estos temas se sigan discutiendo y de hecho estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes para abordarlo en más profundidad. Muchas Genial. gracias, Valeria, por estar acá acompañándonos. Y para comenzar este programa, nosotros primero queríamos saber, ¿no? ¿Qué o cuál es la diferencia primero entre raza y racismo? Y si el racismo tan solo se considera por color de piel o también costumbres, que nos expliques un poquito más sobre este tema. Uh -huh. A ver, yo creo que igual, como ustedes mencionaron al inicio, yo soy abogada, entonces muchas de mis Ujú, propuestas o definiciones van a venir desde lo jurídico, Ujú. pero es ujú. imposible hablar de raza sin definitivamente referirse a lo biológico, ¿no? O sea, desde un punto de vista netamente biológico, la raza tendría que ver con una distinción entre distintos grupos que tienen diferentes características fenotípicas, ¿no? Puede ir por el color de piel, puede ir por algunos rasgos. Incluso hay muchas teorías que precisamente para desvirtuar las preconcepciones que están detrás del racismo, que ahora voy a mencionarlo brevemente, tratan de por ejemplo, contradecir la idea de que hayan razas distintas dentro del humano, ¿no? O sea, que Ujú. todos somos una raza humana, entonces que no valdría mucho la pena hacer estas distinciones. De hecho, hay un libro que ahora se ha puesto mucho de moda que se llama Sapiens, de un autor israelí, Yuval Harari,
y él un poco explica la creación y la evolución de los seres humanos, o sea, cómo pasamos de ser, no sé, un Australopithecus a ser un Homo sapiens. Y él señala que durante muchísimos años la Tierra estuvo poblada por los Homo neandertal y que luego en otra parte de la Tierra aparecieron los Homo sapiens. Y trata de proponer una teoría de si, digamos, nosotros somos Homo sapiens, ¿no? Entonces, si los Homo sapiens eliminaron a los Homo neandertal, o sea, si ellos lograron de repente un enfrentamiento o por principio de evolución eliminar a los Homo neandertal. Porque si nosotros concluyésemos que en realidad la población está dividida entre los neandertal que quedaron en la Tierra y los sapiens, podría haber un indicio para pensar que hay razas distintas, o sea, que algunos descendimos de los neandertal y otros de los sapiens. Y que eso podría dar pie a, por ejemplo, ideas racistas como las que tenían los nazis, ¿no? Que hay una raza que es superior, porque en la lógica de que un grupo elimina al otro, deberían haber algunas condiciones evolutivas que hacen que los sapiens permanezcan y los neandertal no. Pero bueno, él discute que en realidad hay principios para pensar que todos descendemos de los sapiens, que todos compartimos la misma información, digamos, no necesariamente genética porque somos distintos, pero que todos somos parte de un mismo colectivo y por lo tanto no habría argumentos para pensar en la superioridad de una raza frente a la otra. O sea, solamente son diferencias físicas y cualquier otra diferencia que nosotras podamos atribuir a un tema racial es en realidad resultado de una construcción. Es decir, que nosotros podamos decir, por ejemplo, no, las personas negras son más veloces, o las personas blancas son más inteligentes, o qué sé yo, las personas andinas tienen mayor tolerancia a ciertas condiciones climáticas. O sea, no hay en realidad una explicación que se justifique en la propia condición racial de la persona, sino en realidad en condiciones que están alrededor, ¿no? Entonces eso cuando hablamos un poco de raza. Pero cuando hablamos de racismo, ya estamos pasando a un fenómeno, yo le denominaría, que trata de atribuir determinadas escalas jerárquicas entre estos grupos raciales, precisamente en función a supuestas distinciones que existen entre estos grupos raciales. Entonces, por ejemplo, hay un autor que a mí me gusta muchísimo, que de hecho tengo el libro acá al costado solo para mostrarlo, porque por ahí a alguien le interesa leerlo, que es, bueno, de repente sale en el espejo, no sé, Ibram Kendi se llama, y su libro se llama Cómo ser un antirracista. Y se volvió se agotó rapidísimo el año pasado con todo lo que pasó con el asesinato de George Floyd que tú mencionabas, Consuelo, al inicio. Entonces, él en realidad define el racismo como un sistema que está compuesto por políticas e ideas que buscan producir o normalizar desigualdades raciales. Es decir, todo un sistema que genera estructuras para que a nosotros nos resulte razonable que, por ejemplo, la mayoría de puestos profesionales, especializados, científicos, etcétera, están ocupados por personas blancas, mientras que puestos esto simplemente por poner un ejemplo, ¿no? Puestos de servicio o puestos no calificados estén ocupados por personas racializadas. Con racializadas me refiero a personas asiáticas, personas negras, personas descendientes de comunidades nativas, personas andinas, etcétera, 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 ¿no? O sea, cómo se construye todo un sistema para que esto tenga sentido, ¿no? Para que a nosotros nos resulte normal, para que no sea extraño que siempre los presentadores en televisión se vean de cierta manera, ¿no? Sí. Entonces, en la publicidad sistema, aparezcan igual. Claro. Tal cual. Sí. Entonces, más o menos esa es la idea del racismo, no tener toda esta estructura compuesta en ideas y políticas, y cuando hablamos de políticas me refiero ya más a cómo, digamos, las propias normas, los propios sistemas, el capitalismo, entre otras cosas, están diseñados de manera tal que normalizan y producen desigualdades raciales. Y ahí justo tú has mencionado, ¿no? Estas ideas, y sobre esto yo quería preguntar, o sea,
todos hemos llevado, creo, cursos de historia en el colegio, en la universidad, de repente distintos sociología, etc. Pero ¿de dónde nacen estos pensamientos de superioridad, ¿no? O de distinción de razas, que los blancos son mejor, o los de la costa son mejor que los de la sierra, etc. Porque esto viene de, un montón de años, ¿no? No sé si así rápidamente nos podrías comentar. Yo creo que todo tiene que ver, en general, todos estos sistemas de organización social tienen que ver con distribución del poder. Cuando hablamos de clase, cuando hablamos de sectores económicos, cuando hablamos de género, cuando hablamos de religión, de raza, entre otras muchas categorías que son fuente de discriminación hoy en día, son formas también de significar el poder. Es decir, el que siempre ha estado arriba va a intentar tener control de ese poder y conservar ese poder, y en función a eso empezar a construir categorías que le permitan mantener una situación de superioridad, mientras que oprimes a grupos que históricamente, como tú bien señalabas, Consuelo, han estado por debajo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con las personas andinas o con las personas negras o con otros grupos racializados en general, nosotros vemos que incluso la forma de organizar el trabajo, si pensamos yo también estoy remontándome a mis cursos de historia del Perú, tenían que ver con un grupo explotando a otro. Y una forma de perpetuar este sistema de explotación era a través de categorías raciales, ¿no? O sea, traer a los esclavos y que sean las personas esclavas las encargadas de realizar trabajos que las personas blancas que en ese momento ejercían el control no iban a ejercer, ¿no? Y lo mismo cuando se llegó a la época de la conquista y tal. Entonces, hay un discurso, un expresidente norteamericano que él decía, o sea, es muy iluso pensar que cuando se abole la esclavitud en Estados Unidos, de frente iba a todo ser normal. O sea, estas personas que históricamente habían estado en cadenas, sin derechos, siendo tratadas prácticamente como animales, ¿no? Se aprobaba la ley de abolición de la esclavitud y de pronto iba a reinar la igualdad. O sea, es completamente absurdo porque toda la ideología que está detrás para mantener esta forma de poder sigue estando presente. Entonces, ni siquiera se empoderaron a esas personas en que ellas mismas reconozcan que tienen derechos. Es muy difícil que se pueda lograr como un equilibrio racial cuando han habido por tantos años formas de mantener el poder. Y yo creo que, o sea, si ya nosotros pensamos de una manera un poco más introspectiva, ¿no? ¿Por qué incluso de manera como tácita o a veces sin darnos cuenta, estas ideas nos hacen eco o nos suenan razonables? Es porque hemos sido formados para creer que es así. O sea, es como, a mí una película que me encanta es Matrix. O sea, yo la vi, evidentemente cuando recién salió, o sea, todavía era muy pequeña, pero la vi, no entendí ni el 10%, obviamente, pero la he vuelto a ver años después y ya la he visto con otra mirada, ¿no? Y me ayuda mucho como a entender estas formas de construcción del poder. O sea, nosotros vivimos en la Matrix donde hay un sistema de clases, hay un sistema de razas, hay un sistema de género, y salir de la Matrix es muy difícil, porque complicadísimo, ¿no? Exactamente, es lo que nos han enseñado siempre. Entonces, yo creo que hay que tener mucha autoconciencia, hay que discutir muchos estos propios temas para empezar a ver con otros ojos las cosas que por siempre hemos considerado normales, ¿no? O sea, que por fin uno vea, no sé, incluso el ejemplo del presidente en el Perú puede ser de repente no pertinente porque, bueno, Alejandro Toledo ha sido presidente y tal, ¿no? Pero pensemos ya en CEOs de empresas grandes y que uno vea a una persona con un apellido aymara y no digas como, ay, qué raro, ¿no? O sea, a ver si de repente el segundo apellido es extranjero, de repente es una mezcla, entonces ahí cobra un poco más de sentido. Entonces es empezar a cuestionar esas reacciones, como yo escucho muchas personas con mi mamá, y siempre le digo, tu primera reacción, esa es de la que tienes que dudar, porque esa es la que trae toda la carga, todo el estereotipo, esa es. En esa no confíes, reflexiona 5 minutos más y la que viene después, a esa empieza a escuchar, o sea, esa segunda voz empieza a escucharla, porque la primera está condicionada por
lo que es nuestro idioma. O sea, nosotros hablamos un lenguaje de racismo, de clasismo, etcétera. Entonces es muy difícil salirse de esa dinámica, ¿no? Exacto, sí, pues no, ahora utilizamos, o sea, como tú dices, sí es bastante importante, ¿no? O sea, pensar en la primera reacción, porque esto es la que trae consecuencias luego, ¿no? Es lo que va a seguir y lo que, como mencionamos, normalizamos, ¿no? Y dime, Valeria, ¿tú consideras que el racismo está más presente, por ejemplo, aquí en Lima o en provincia o en general en todo el Perú? Eh, a ver, yo creo que es una pregunta con truco, porque o sea, al ser el nuestro un país tan centralizado, normalmente, como que, o sea, desde Lima yo diría que se puede ejercer un poco más, pero es de repente una visión distorsionada, ¿no? O sea, tiene que ver con que todo sale desde Lima, es decir, las autoridades están basadas en Lima, incluso esta distribución política de los gobiernos regionales no terminó siendo lo que la propuesta inicial quería que sea, que era una distribución real del poder, terminó siendo más hasta una fachada para encubrir un centralismo que ha dado pie a otras formas de corrupción, ¿no? Entonces uno podría decir que desde Lima se ejerce más racismo hacia otras zonas, pero yo creo que tiene que ver de repente un poco con nuestra propia estructura geopolítica, pero sí Claro. creo que es cierto que donde hay más diversidad es más sencillo identificar formas de racismo. ¿A qué quiero llegar con esto? Eh, por ejemplo, hay otro libro que a mí también me gusta muchísimo, que se llama Americana, y es de una autora nigeriana que se llama Chimamanda Adichie. De repente la han escuchado por ahí porque es súper feminista, es increíble ella. Y ella cuenta la historia de un personaje que sale de Nigeria, que es un país, bueno, africano, donde la mayoría son personas negras, solamente hay divisiones como más étnicas, y se va a Estados Unidos, ¿no? Y ella toda su vida, el personaje del libro había sido una persona negra, pero nunca había tomado conciencia de lo que eso significaba hasta que se fue a Estados Unidos. ¿Y esto qué quiere decir? Que recién cuando se enfrentó a territorio o esta zona de diferentes razas interactuando y donde la raza realmente tenía un valor, o sea, donde a ti sí te condicionaban por la raza que tenías, ella pudo vivir el racismo. Entonces no era por ser una persona negra, era por vivir en una sociedad, o sea, por haber transitado de una sociedad donde la raza no importaba a donde la raza importaba más que nada, ¿no? Entonces yo creo que es un poco más, o sea, por ejemplo, si hablamos, no sé, de racismo en zonas donde de repente la distribución racial es un poco más uniforme, podría ser más difícil identificar el impacto dentro de la comunidad. Dentro del... Exactamente, porque hay hay mayor distribución racial, si se quiere. En cambio, si salimos de eso y empezamos a identificar diferentes grupos que interactúan, y ahí sí empieza a tener un valor, cómo te ves, cuáles son tus costumbres, de dónde vienes, cómo te apellidas, la situación es diferente. Con esto no quiero decir que solamente hay racismo en Lima y que en el resto del país todo No, es no. maravilloso, porque claramente no es así, No, ¿no? sí. Incluso si pensamos en las propias consecuencias, que ya pasando más un poco el tema de ejercicio de derechos tiene el racismo en nuestro país, es decir, cómo los grupos racializados ejercen sus propios derechos, definitivamente hay que concluir que el problema es alrededor de todo el país, ¿no? O sea, yo veo para mí es muy difícil hablar, por ejemplo, de clase, o sea, de clase social o de clase económica sin relacionarlo a la raza. O sea, que incluso poblaciones rurales sean más pobres que poblaciones no rurales, definitivamente también tiene que ver con un tema de raza. Si nosotros pensamos incluso en la época del conflicto armado interno y pensamos en cómo este afectó mayoritariamente a población andina, a población quechua-hablante, a población aymara, hay un tema de raza también que estuvo invisibilizado, ¿no? De hecho, una de las conclusiones de la Comisión de la Verdad fue que el racismo estructural que existe en nuestro país fue una de las causas de la violencia armada entre el 80 y el 2000. Entonces, de repente es más sencillo identificar microracismos, o sea, microagresiones que
por estar en una ciudad un poco más diversa, vivimos día a día, pero eso no significa que el racismo no sea transversal a todo el territorio peruano, ¿no? Pero, y ahí, o sea, ok, se puede decir que de repente o no podemos decir que hay más en Lima que en el interior, pero hay un grupo que se puede decir que es más racializado, más discriminado, porque, o sea, por ejemplo, y así suene feo, pero muchas veces hemos escuchado como que este serrano de, ¿no? Pero no hemos escuchado, o al menos yo, que a pesar que tengo raíces, todos mis, ¿no? Mi familia es de la selva, o sea, como que nunca he sentido esa discriminación hacia de repente las personas de la selva como sí, hacia las personas que, perdón, de la selva como sí hacia las personas de la sierra, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una diferencia, hay un grupo que es más afectado por esta discriminación, por este racismo, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que, o sea, hay diferentes formas de ejercer el racismo, eso también es Ujú. cierto, o sea, de repente hay uno que podemos identificar como los insultos, yo también he escuchado los lamentables insultos que tú Sí, mencionas, pues. Consuelo, pero también hay otras formas de ejercer racismo contra poblaciones racializadas o contra grupos racializados que de repente están un poco más normalizadas o como que nos da risa, ¿no? Como que, ay, pero ¿por qué se ofenden si en realidad es algo bonito? Por ejemplo, si hablamos de familias, por ejemplo, como tú dices, como el caso de tu familia, mejor dicho, que vienen de la selva, toda Ujú. esta carga erótica, sexual que hay hacia mujeres de la selva, también incorpora un elemento racial, ¿no? O sea que por pertenecer a determinado grupo racial, tú, Ujú. por ejemplo, podría ser más erótica, que es toda la construcción que hay Ujú. en función a las mujeres de la selva y que además tienen consecuencias para un montón de cosas como trata de personas, etcétera, ¿no? O sea, tener la idea de que la mujer de la selva es así, o sea, hay definitivamente una idea preconcebida que sí tiene un impacto en al menos el derecho a la igualdad, o sea, que no es un Claro. estereotipo que se le aplica a una Ah, mujer ujú. costeña, ¿no? Ujú. Pero también la viven los tusanes. Por ejemplo, en estos últimos días, yo soy súper activa en Twitter, pero sé que no es la Ujú. única red por la que ha estado generando eco. Todo el tema con el uso indebido, ilegal, criminal de las vacunas ha Ujú. generado una serie de discursos estereotipados en función a la población china, ¿no? Entonces salió la comunidad Tusan a decir, a ver, hasta que uno diga, esto es cuento chino, tiene una carga racista, Claro. porque, y ellos dan toda una explicación que yo no me voy a detener, de hecho, los invito a que la lean porque es muy Claro, lo podemos interesante buscar. como, Ajá. claro, es muy interesante verlo y decir, oye, yo cuántas veces he hablado de cuentos chinos, ¿no? Y darte Ajá. cuenta de que eso también es racista, o sea, asumir que hay un grupo de gente que estafa, que no es honesta, Que o que actúa te de venden cierta lo manera, peor, ¿no? o Ujú. sea, que te venden así lo peor, pero disfrazado de lo mejor, o sea, eso también es racista. Ujú. O en mi caso yo también, o sea, lo he vivido día a día, ¿no? Que se asuma que por ser de determinado grupo, tú eres bueno en ciertas cosas y malo en otras En cosas. O sea, a otras mí me dicen cosas. como que, no, tú definitivamente sabes bailar. Y es como, pero a ver, un ratito, ¿por qué sé bailar? O sea, que de hecho sí me gusta y sé hacerlo y bacán, pero, o sea, Ujú. la primera idea preasumida sea que yo sé hacerlo porque soy afroperuana, ya tiene una Ujú. carga racista. Entonces, es cierto que hay maneras mucho más violentas de ejercer el racismo, esto simplemente si nos referimos como a interacciones sociales, ¿no? Hay otras que están un poco más ocultas, un poco más disimuladas, pero lo que sí es cierto es que si ya pasamos como a una esfera en la cual hay afectaciones más concretas hacia los grupos racializados, que desde mi punto de vista es el ejercicio de derechos, el acceso a salud, a trabajo, a educación, Ujú. yo no hablaría necesariamente de un grupo más racializado que otro, o sea, o más afectado por Ok. el racismo que otro, ¿no? O sea, Ujú. si revisamos estadísticas y tal, sí nos vamos a dar cuenta de que hay, o sea, que Todos. la raza es transversal a Ajá. quienes se educan en mejores colegios, quienes tienen acceso a mejores puestos de trabajo, incluso a Ujú. temas de salud. Ujú. Hay un elemento de raza que no se puede negar. O sea,
lamentablemente está y no se puede negar, ¿no? Ujú. Y ahí, Valeria, por ejemplo, me quedaba la duda de, eh, ya que tú eres abogada, ¿nos puedes contar un poquito más sobre esto también? ¿Ya hay alguna ley que penalice el racismo o se está proponiendo algo sobre esto en el Perú? De, sí, de hecho, la discriminación en sí misma es un delito, o sea, está Ujú, tipificado como un delito, ¿no? Ujú, La discriminación puede tener diferentes motivos, se le conocen el derecho como motivos prohibidos, o sea, yo puedo discriminar por género, puedo discriminar por nacionalidad, puedo discriminar por religión. religión, Ujú, ujú. la raza es uno de ellos, Raza. pero una visión que a mí me gusta mucho para reflexionar sobre la discriminación es la visión de lo que se conoce como la interseccionalidad, o sea, ujú, pensar en que eh, estos motivos prohibidos pueden interactuar y generar nuevas formas de vulnerabilidad. O sea, de hecho, creo que mi primera clase de matemática en primaria fue hacer los círculos, ¿no? Como que el conjunto, el ujú, universo y el conjunto. claro. Este esquema, este diagrama sirve mucho para pensar en esta forma de discriminación interseccional, ¿no? O sea, uno tiene, por ejemplo, el círculo de religión, el círculo Ujú, de género y el círculo de raza. Cuando esos tres círculos interactúan, se genera como un triangulito al medio, ¿cierto? ujú, Ese triangulito, que es la intersección de estos círculos, es una nueva forma de vulnerabilidad. Entonces, ujú, claramente, no es lo mismo, por ejemplo, ser una mujer blanca que ser una mujer quechua, porque ahí te están discriminando por ser mujer en ambos casos, pero también por ser quechua en el segundo. Y si además eres una persona que tiene una discapacidad, tu vulnerabilidad es todavía mayor. Y si además Claro. de una discapacidad eres, no sé, lesbiana o eres transgénero, tu vulnerabilidad es mucho nada mayor. más. Entonces, Ujú, yo creo que existe la ley, existen diferentes políticas públicas desde el Estado para generar conciencia, para eh, visibilizar estos problemas y atacarlos a través de acciones concretas, pero de repente falta como ver que tiene un efecto, ¿no? O sea, que yo pueda, o sea, yo quisiera ver como la primera denuncia con una sanción penal por discriminación. O sea, ujú. hay pronunciamientos judiciales, hemos tenido el caso de la paisana Jacinta resuelto el año pasado, ordenando que se retire el programa de televisión y cualquier forma de expresión de este programa de las redes en general, pero son diferentes ámbitos, ¿no? O sea, creo que eso fue a través de la acción de amparo para proteger los derechos de las mujeres indígenas. O sea, sí hay formas de hacerlo, pero igual siempre queda como el sinsabor de que tengas que ir a la justicia para que se te reconozca algo que por default todos deberíamos tener, Deberíamos. que es una vida libre de discriminación. Ujú. Yo he visto ahora que, ¿no? Lu preguntaba sobre esto. No sé si esto es parte de este marco, pero al menos en mi distrito, en casi todos los locales, ¿no? Está este comunicado de Ujú, en este local está penada o prohibida la discriminación, ta, 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 según, y ponen todo, ¿no? Sin embargo, creo que, o sea, todo el mundo lo lee y ha pasado muchos casos y no ha habido ni una sola Letra sanción. O muerta. sea, ese comunicado o eso está de adorno, de verdad, ¿no? O sea, no sirve para nada. No sé si es porque las personas no denuncian además o porque nosotros mismos es como que, "Ah, pucha, me dijo, no sé, cholo, me dijo etc. Y ya, no lo siento Ujú. como tal, ¿no? ujú. Ujú. O sea, de hecho, claro, hay un problema entre que yo siento que en Perú muchas de las leyes se cumplen para que no te pongan la multa, ¿no? O sea, Ujú, y lo hemos visto ahora con la pandemia, o sea, está prohibido que te subas al micro, al bus, etcétera, sin el protector facial y tienes al cobrador alquilando, prestando, o sea, no hay como un entendimiento real de cuál es la razón que está detrás de prohibir la conducta que genera la imposición de una multa. Y creo que lo ujú, mismo sucede con estos carteles que tú señalas, Consuelo, ¿no? Que hay en la mayoría de municipalidades, ¿no? Una disposición de que tienes exacto. que tener el cartel para que tengas licencia. Entonces, Ok. yo me lo imprimo bien grande, lo pongo, pero
Si se Ahí cumple o quedó, no no. igual. cumplí con el requisito, exacto, Ujú. porque no hay un compromiso real de entender cuál es el motivo detrás de establecer este requisito y cómo implementarlo y cómo velar porque se cumple. Simplemente pongo el Ujú. cartel para que cuando venga la inspección no me Claro, ponga multa y ya no me estoy. digan Ajá. nada. Entonces es bien difícil, ¿no? ¿Cuánto Pero nos bueno, falta, no? Todavía. Claro, tiene que muchísimo. comenzar por uno, ¿no? Más que por ley, y bueno, ya esto es, tiene Ujú. que, como dice Valeria, ¿no? Comenzar por uno, o sea, qué necesidad, ni siquiera deberías de denunciar, o sea, ni siquiera, o sea, ni siquiera deberíamos hacer de tener expresiones, ni siquiera Sí. deberíamos tener ese tipo de comentarios, ¿no? O sea, no Ujú. deberíamos, pero bueno, ya para eso existe esta ley que fue fachada en caso de los negocios, ¿no? Pero bueno, Y de hecho, ahora que te escucho, Lu, solamente para complementar ese punto, yo siempre pienso en eso, ¿no? Como la autointerpelación que debemos hacer. O sea, porque es muy fácil decir, él es racista, sí, o sea, Sí, es claro. fácil tildar a JB, sí, y ahora todos estamos en contra del racismo. Y yo creo que estos episodios, en lugar de ser un momento para yo también agarrar mi piedra y tirársela a JB, debería ser un momento para yo pensar, ¿qué estoy haciendo yo? O sea, ¿de qué chistes me Ujú. río yo? ¿A quién le asigno estereotipos yo? Porque, o sea, a JB le ponen la sentencia y sale del aire, pero yo también soy un elemento en esta sociedad que puede estar perpetuando y produciendo esas Ujú. formas de racismo. Entonces, por Claro. ejemplo, a veces yo escucho a gente que dice, no, pero yo no me fijo en la raza, yo soy color blinded, se llama en inglés, ¿no? Para mí Ujú. todos somos iguales, ¿no? El color no existe y es como, bueno, de repente para ti el color no existe porque tienes el privilegio de que el color nunca ha sido, el color de tu piel me refiero, nunca ha sido un elemento para tu ejercicio o participación en la sociedad, o sea, y eso es un Ujú. privilegio. Hay muchas personas que desde el momento en el que ponen un pie fuera de su casa, el color es la Ya están cosa más expuestos. relevante del mundo. Entonces, Ujú. yo entiendo que son a veces posiciones que parten de reafirmarse como, no, yo no soy racista, para mí todos somos iguales y bueno, el mundo perfecto, pero son formas en realidad de imponer tu privilegio y creo que Ujú. hay maneras más asertivas de acercarse a grupos racializados y de mostrar solidaridad y de ser congruente con ese discurso solidario, ¿no? Más allá de, no, eso no existe, todos somos lo mismo en el Perú, todos somos iguales, no es cierto. No no. todos somos iguales, entonces, y el punto de partida para cambiar eso es reconocerlo y empezar a trabajar en función de esa realidad. Claro, como tú dices, es fácil decirlo cuando tal vez estamos en una posición privilegiada o que no es afectada, pues, ¿no? Valeria, entonces, según lo conversado, me queda como que una duda todavía, porque de hecho en diciembre, no recuerdo la fecha exacta, tampoco soy muy hincha del fútbol, pero me llamó la atención esta noticia, que hay un jugador argentino, uruguayo creo, que se llama Edison Cavani, que lo sancionaron en su club, no sé si lo vieron, por llamar o responder, ¿no? Como que gracias, negrito. Cuando de Uh -huh. repente aquí o en esta sociedad latinoamericana está súper, como decíamos, normalizado, pero está mal de repente o estamos siendo de todas maneras discriminadores llamar a alguien o decir gracias, Cholito, hola, negrita, ¿no? Etc. Uh -huh. Es que yo creo que ahí depende mucho del contexto. De hecho, el caso de Edison fue una sanción. Él ahorita creo que está jugando en el Manchester, me parece. Sí, A mí me encanta Manchester el fútbol. United. Ah, ya. Entonces me parece, sí, entonces lo que sí criticó en ese momento fue que había habido una lectura como muy europea, de una Ujú. forma muy latina de referirse entre distintas personas, ¿no? Y que Ujú. en realidad eso era lo racista. Entonces era como que terminaron dándole la vuelta por completo al argumento diciendo, ustedes desde su visión eurocéntrica, o sea, quieren juzgar nuestras formas latinas de interactuar y eso también es ejercer racismo. Entonces, Mm. desde mi punto de vista, creo que todo, o sea, uno tiene que tomar como punto de partida el respeto y el escuchar al otro. O sea, Ujú. lógicamente, si alguien que no me conoce, que nunca ha hablado conmigo y me dice, oye, no sé, Sandita, ven, es como,
a ver, espérate, tú no Claro. me has preguntado si yo me siento cómoda con eso, y eso sí es ejercer racismo, porque estás refiriéndote a mí en función a mi color o a mi cabello o a lo que Ujú, sea, pero si es una persona con la que yo tengo mucha confianza y le he dicho, tú me puedes decir así y a mí no me molesta, lo tomo como ujú, una expresión de cariño, está bien, ¿no? O sea, creo que el problema es, no sé, que a mí me ha pasado, o sea, estoy en la calle y que, ¿por qué no me dicen señorita? O ¿por qué no me dicen, ya hasta señora, lo puedo aceptar, ¿no? Pero ¿por qué con una referencia racializada que sí esconde un, como hasta el diminutivo, ¿no? Como hacerte más pequeño que los demás y saber ujú, que de repente a otra persona no la tratarían así, o sea, que a otra persona sí la abordarían con más respeto. ujú. Entonces, sí, ese caso, yo creo que, o sea, igual yo no puedo hablar de intenciones, ¿no? Pero me parece que al menos en los descargos que dio Edison, él dijo que estoy aceptando la sanción, pero sí quiero aclarar que para mí, en función a mi cultura, a mis costumbres, esta fue una forma de expresar cariño. De repente ya Cariño, habría que incluir a sí. la persona referida para ver qué opinaba él, ¿no? Ujú, Este, pero todo es muy del contexto finalmente. ujú. Y yo sí creo que ante el temor, preguntar. A mí nunca me va a molestar que me pregunten. O sea, lo que creo que, o sea, hablo de mí, pero creo que en general es una conducta honesta, ¿no? Oye, no sé si Ujú, esto puede ser ofensivo, así que te lo pregunto. Y si es ofensivo, te digo, no, si es ofensivo. ujú, Entonces, no claro. me lo vuelvas a decir. Y ya, y no quedas mal, quedas como una persona que tiene la intención de respetar y de no ofender a nadie, y eso es lo primero, ¿no? Ujú, Correcto, sí, pues sí, 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 es cierto, porque yo recuerdo también que eh, en la universidad o en el colegio, por ejemplo, a mí me decían China, yo era de ojos más jalados todavía, ¿no? Entonces como que decían China, entonces en ese momento como que normal, y era con amigos, ¿no? Pero claro, que uno venga y te diga, no, un desconocido venga y te trate de esa manera, tan solo con decirte eso ya uno se incomoda, pues, ¿no? ¿Quién te ha dado confianza? ¿Quién te ha dicho que me puedes decir así, pues, ¿no? Y bueno, Valeria, para Claro. ir terminando, queríamos que nos dejes un mensaje final, ¿no? A todos los oyentes, a todos los escuchas acerca de este tema. Yo creo que algo bueno, que se ha mencionado a lo largo de este episodio es cómo el racismo está tan normalizado que nos resulta normal, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo no soy racista, y se quiere ubicar en una posición de neutralidad, en realidad en la posición en la que te estás ubicando es la del racista, porque no existe lo neutral, o sea, lo Ujú, neutral, lo aparentemente que no se inclina hacia ningún lado, ya está contaminado por estos aprendizajes que nosotros hemos tenido desde el racismo. Entonces, la postura responsable, la postura que de verdad quiere construir y proponer algo, es la postura activa, o sea, es ujú, decir, ser activamente antirracista. Y eso no es algo que yo me estoy inventando, esto se discute desde los 80 en Estados Unidos, la idea del antirracismo como una forma activa. Y en este libro que yo les comentaba de Ibram Kendi que me pareció muy iluminador, él dice que en realidad ser antirracista es como luchar contra una adicción. O sea, que tienes que ujú, todo el tiempo ser consciente de que tienes esta adicción, o sea, que tienes el racismo, ujú, estar evaluando constantemente las cosas que dices, tener mucha autoconciencia en las cosas que haces y ser muy crítico también de ti mismo, ¿no? Entonces, sí, es una tarea diaria. No es simplemente decir, no, pero yo no creo en esas cosas, o yo no discrimino, o yo no insulto. Bueno, de repente no insultas, pero de repente no te parece tan grave que exista la paisana Jacinta, o no te ujú, parece tan, o sea, sí te dieron risa como que las imitaciones que hacen, no sé, de Jefferson Farfán, o tantas cosas, ¿no? Que Claro. están normalizadas, eh, no sé, hasta el hecho de que te subes al bus y ves a una persona, no sé, con ropa andina y dices, no, mejor ahí no me siento, mejor me siento al costado de tal. O sea, hay tantas No, claro. microformas y ujú, está de verdad en tantas cosas que yo creo que incluso las personas racializadas también somos racistas contra nosotras mismas,
contra otros grupos racializados. Entonces sí requiere como de una actitud muy activa, muy enérgica, muy consciente para luchar constantemente contra esos aprendizajes, de construirlos y tener una conducta más igualitaria hacia el resto de personas y hacia nosotros mismos también. Así es. Perfecto, Valeria. Muchísimas gracias por tu participación. De verdad, ha sido bastante claro el mensaje que nos has dejado. Creo que hemos absuelto muchas dudas que teníamos y espero que a todas las personas que nos están viendo o escuchando les sirva, ¿no? Y que nos sirva también como para reflexionar en nuestro actuar diario y en todo momento. Antes de preguntarte tus redes, ya nos has mencionado que eres bastante activa en Twitter. Quiero consultar sobre esta página que salió hace bastante tiempo, que es alertacontraelracismo.pe. No sé si tú sabes, todavía está como que bastante activa, cuál es el trabajo que está haciendo en estos momentos, sino para invitar igual a todas las personas a que la revisen, ¿no? Sí, yo creo que es una buena iniciativa, sobre todo para visibilizar algunas cosas, ¿no? Porque igual es gestionada desde el Poder Ejecutivo, es decir, no va a tener consecuencias penales ni judiciales, pero sí puede resultar en, por ejemplo, canales de articulación para hacer circular información sobre casos que nosotros podamos conocer. Entonces yo lo he usado activamente, incluso cuando salió, por ejemplo, esta publicidad de Saga Falabella, no sé si la recuerdan, que vendían un colchón y la idea era que una chica blanca tenía su colchón limpio, invitaba a su amiga afroperuana, como, ay, es que mi amiga deja malos olores en el colchón, una historia así como totalmente macabra, ¿no? Y yo la reporté por Alerta Racismo, estoy segura que no fui la única, fuimos muchos que activamente reaccionamos en contra de esa publicidad y sirvió al menos para tener pronunciamientos, ¿no? O sea, para que se pronuncie, no sé, el Ministerio de Cultura, para que se pronuncie Defensoría del Pueblo, eventualmente creo que el proceso terminó en Indecopi. Pero sí creo que es importante como alimentar estos canales porque luego esta información que obra en estas fuentes también puede ser utilizada para informar otras clases de políticas públicas, etcétera, y sobre todo porque también nos empodera como ciudadanos, ¿no? O sea, poder entender que nosotros, es decir, que el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial está en función al ciudadano, o sea, sirve al ciudadano. Entonces, no es que nosotros estamos tocando la puerta pidiendo una migaja, sino que ellos tienen que estar muy atentos a nuestras necesidades, a nuestros requerimientos, y por lo tanto usar estos canales, o sea, empoderarnos y ver en estos canales formas de hacer oír nuestra voz, yo creo que es importante. Entonces, yo sí los invito a seguir usando esta página si es que la han usado, a conocerla, si es que no lo han hecho, hay información muy interesante, estadísticas y tal, que puede ayudarnos como a tener una visión más realista de cómo estamos como sociedad en función de estos temas. Genial, perfecto, Valeria. Muchísimas gracias nuevamente. Y bueno, ahora sí, indícanos dónde podemos seguirte o cómo podemos ubicarte en Twitter para estar pendiente ahí de todas las publicaciones, ¿no? Y que al final ayudan a combatir este problema que, como lo dijimos, no se vive solo aquí, sino a nivel mundial. Sí, en Twitter me pueden encontrar como @_Valeria Reyes M, que es mi segundo apellido. Muy bien, muchas gracias Valeria por tu participación y ya, cualquier cosa ahí yo creo que te van a ubicar y te van a seguir para más, más información sobre este tema. Muchas gracias, nos vemos a la próxima. Perfecto. Gracias a ustedes, chicas. Un gustazo. Bueno, con su estado, igual como todos los temas, ¿no? Bastante interesante y como tú mencionaste al principio, importante hablar sobre esto. A mí me queda la reflexión de que debemos de comenzar por nosotros mismos, ¿no? Más allá de que haya leyes, de que se penalice, ¿no? Vamos poco a poco nosotros siendo conscientes de qué nos reímos, cómo lo decimos, a quienes tratamos así, a quienes no, ¿no? O sea, tratar de ver nosotros mismos para luego, porque justo antes que se me olvide, es importante que esto venga también desde casa, ¿no? O sea, de que nosotros mismos enseñemos, ¿no? A nuestras futuras generaciones qué es lo que se debe decir, qué no, cómo y todo lo que involucra esto, ¿no? Sí, totalmente, porque es muy fácil, ¿no? Tirar la piedra, juzgar a los demás, cuando uno también inconscientemente tiene encapsuladas muchas ideas racistas. Y algo que
siempre he dicho es que si es que en algún momento llego a tener hijos, ¿no? O al menos lo que trato de hacer con mis sobrinas es tratar de no poner estos preconceptos, estas ideas, no solo en cuestión de racismo, sino en general, ¿no? Porque los Ujú. niños no nacen con estas ideas, Claro. lógicamente. Los niños absorben y ven el ejemplo, ¿no? De los adultos y es por eso que, bueno, luego tenemos adultos con todas estas ideas, con todas estas actitudes, comportamientos. Entonces, hay que tratar siempre de dar el ejemplo si es que queremos que algo cambie, es con la generación de pequeños ahora, ¿no? Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, entonces hasta aquí llegamos en el episodio de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras cuentas. Estamos en Facebook, en YouTube y en Spotify como Las Chicas del Podcast. Y en Instagram nos encuentran como @chicas del podcast. No se olviden de compartir el episodio si les ha gustado, de poner su like. Y Ujú. ya nos vemos a la próxima para más temas. Así es, hasta la próxima. Chao, chao. Chao.